Bueno, muy buenos días compañeros, maestros. Hoy les hablaremos sobre qué son los componentes de un sistema de gestión de base de datos. Mi equipo está conformado por Kevin Román Hernández, Andrea Rosalía Abad y yo, su servidor Rafael Rincón. Bueno, ¿qué es un sistema de gestión de base de datos? Un gestor de base de datos o CGBD es una colección de programas cuyo objetivo es servir a la interfaz entre la base de datos, el usuario y sus aplicaciones. Esta se compone por un lenguaje de definición de datos, un lenguaje de manipulación de datos y un lenguaje de consulta. También es un conjunto de programas que permiten el almacenamiento, su modificación y extracción de la información en una base de datos. Eh, Estos usuarios pueden acceder a la información usando herramientas específicas de consulta y de generación de informes o bien mediante aplicaciones al efecto. Eh, Estos sistemas también pueden proporcionar métodos para mantener la integridad de los datos, para administrar el acceso de usuario a los datos y para recuperar la información si el sistema ahora sí que se destruye o se corrompe. Permiten presentar la información de base de datos en varios formatos. La mayoría incluyen un generador de informes, además de que se pueden incluir un módulo gráfico que puede permitir presentar información con gráficos y tablas. Generalmente se accede a los datos mediante lenguajes de consulta, lenguajes de alto nivel que simplifican la tarea de construir las aplicaciones. También estas simplifican las consultas y la presentación de la información. Un SGBD permite controlar el acceso a los datos, asegura su integridad, gestiona el acceso concurrente a ellos, recupera los datos tras un fallo del sistema y hacer varias copias de seguridad. Las bases de datos y los sistemas para su gestión son esenciales para cualquier área de negocio y deben ser gestionados con esmero. Bueno, pues yo le voy a hablar sobre componentes de un sistema de gestión de base de datos. Es un conjunto que permite modificar y extraer informes en la base de datos. Los usuarios pueden utilizar herramientas específicas de generación de informes y consulta en acceso de información en diferentes aplicaciones. Los SGBD son paquetes de software muy complejos y, sofisticados que deben proporcionar servicios como herramientas para importar y exportar datos, herramientas para monitorear el uso y el funcionamiento de bases de datos, programas de análisis estadísticas para examinar las presentaciones o las estadísticas de utilización, herramientas para organización de índices, herramientas para aprovechar el espacio dejado en almacenamientos físicos por los registros borrados y que consoliden el espacio liberado para reutilizarlo como sea necesario. Es imposible generar los elementos que componen un sistema de gestión de base de datos, como la SGPD, ya que son muy diferentes entre sí y sin embargo es muy útil comprender sus componentes y las relaciones entre ellos. Tienen varios módulos, como uno de los cuales realizan una función específica, como el proceso de consultas y el gestor de base de datos. El proceso de consulta es como componentes principales de una SGBD. Transforma las consultas con un conjunto de instrucciones de base de bajo nivel que se dirige al gestor de base de datos. El gestor de base de datos es la
Interfase con los programas de aplicaciones y las consultas de los usuarios. El gestor de archivos. Maneja los archivos en disco en donde se almacena la base de datos. Este gestor establece y mantiene la lista de estructuras e índices definidos en el esquema interno. Si se utilizan los archivos dispersos, llama a la función de dispersión para generar la dirección de sus registros. Ahora bien, el procesador de LMD convierte las sentencias del LMD embebidas en los programas de aplicación en llamadas a funciones estándar escritas en el lenguaje anfitrión. El preprocesador del LMD debe trabajar con el procesador de consulta para generar el código apropiado. El compilador LDD convierte las sentencias del LDD en un conjunto de tablas que contienen metadatos. Estas tablas se almacenan en el diccionario de datos. El gestor del diccionario controla los accesos al diccionario de datos y se encarga de mantenerlos. La mayoría de los componentes antes del sistema gestor de base de datos accede al diccionario de datos. Control de autorización. Este módulo comprueba que el usuario tiene los permisos necesarios para llevar a cabo la operación que se va a solicitar. El procesador de comandos. Una vez que el sistema ha comprobado los permisos del usuario, este se pasará el control al procesador de comandos. Control de integridad. Cuando una operación cambia los datos de la base de datos, este módulo debe comprobar que la operación a realizar satisfaga todas las restricciones de integridad necesarias. Optimizador de consultas. Este módulo determina la estrategia óptima para la ejecución de las consultas. Gestor de transiciones. Este módulo realiza el procesamiento de las transiciones. El planificador. Este módulo es el responsable de asegurar que las operaciones que se realizan concurrentemente sobre la base de datos tienen un lugar sin ningún conflicto. El gestor de recuperación. Este módulo garantiza que la base de datos permanece en un estado consistente en caso de que se produzca alguna falla en la misma. El gestor de buffers. Este módulo es el responsable de transferir los datos entre memoria principal y los dispositivos de almacenamiento secundario. Este módulo también se denomina como gestor de datos. Como ya hemos visto, estos son unos de los componentes que tiene la mayoría de los bases de datos. Claro, sea solamente la mayoría, no significa que todos lo tengan. Ahora bien, los componentes principales que deben de tener todos los sistemas de gestores de base de datos solamente son tres, que es el diccionario de datos, el lenguaje de definición de datos y el lenguaje de manipulación de datos. Solamente son tres principales. Bueno, el diccionario de datos es el que consiste en una lista de metadatos que reflejan las características de los diversos tipos de datos incluidos en la base de datos. Además, estos metadatos informan sobre los permisos de uso de cada registro y su representación física. De esta manera, el diccionario proporciona toda la información relevante sobre los datos almacenados. Ahora bien, el lenguaje de definición de datos. Este es el lenguaje de definición de datos, o también llamado lenguaje de datos o DLL. Sirve para estructurar el contenido de la base de datos. Gracias a este lenguaje es posible crear, modificar y eliminar objetos individuales, como referencias relacionales o derechos de usuario. Y el último, que es el lenguaje de manipulación de datos, que mediante el lenguaje de manipulación de datos o DML se puede introducir nuevos registros a base de datos, así como eliminar y modificar y consultar ya lo que contenga. Este lenguaje también le permite comprimir y extraer los datos de la misma. Bueno, en mi conclusión, pues me he puesto a pensar todo lo que debe de hacer una base de datos para funcionar con unos simples comandos y que deben de ejecutarse lo más rápido posible y la gran cantidad de procesos que tienen que hacer para cada uno de los comandos que van a ser ingresados, y aparte todos los usuarios que están conectados al mismo tiempo y posiblemente estén colocando un montón de comandos para que utilicen la misma base de datos. Bueno, pues en conclusión, un componente de un sistema de gestión de base de datos ahora sí que es una colección de varios programas con un cuyo objetivo que es servir la interfaz
entre los bases de datos, el usuario y sus aplicaciones. Pues en mi conclusión, es un sistema de base de datos puede reportar muchos beneficios, ya sea estos particulares. El sistema es utilizado por un usuario para satisfacer sus necesidades particulares o generales. El usuario responde a una compañía o organización que dirige sus funcionamientos al trabajo en su grupo. Esto ha sido todo por nuestra parte. Estas son nuestras referencias web en un formato APA. Muchísimas gracias por prestarnos atención a todos. Adiós.